Y bueno, nos pareció muy interesante, conocemos varios, uno de tus libros que fue el que presentaste. Lugares que por ahí estaban vedados para lo masivo, ¿no? La gente se volcó a la costa atlántica históricamente, las personas Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, a nivel nacional Carlos Paz. Bueno, eso posiblemente no suceda. Lo que nos ha enseñado la cuarentena y este aislamiento es que, o sea, va a quedar algún resabio durante un tiempo, Sí, por y supuesto. posiblemente, sí, y posiblemente estos destinos tranquilos, estos destinos mansos, ¿no? En donde la vida transcurre con una naturalidad muy, muy silenciosa, donde la rutina es disfrutar. Bueno, estos destinos van a recibir a esta gente, los turistas, los primeros turistas que viajen, y entonces van a estar lejos de poblaciones grandes, es decir, las playas llenas de gente, esos teatros repletos de gente, o las calles con colas grandes para ir a un restaurante. Bueno, eso no se va por un tiempo, seguramente después sí, pero por lo menos por este verano no. Y entonces ahí es donde el turismo rural, ahí es donde los circuitos de turismo rural van a cobrar mucha importancia, y se va a revalorizar mucho la vida en un pueblo. Es decir, espacios amplios, confortables, ventilados, la posibilidad de poder recuperar todo lo que hemos perdido. ¿Qué hemos perdido? Bueno, hemos perdido la libertad prácticamente, la libertad tal como la veníamos viendo, el poder caminar, el poder charlar en una caminata libre. Bueno, eso con estos primeros viajes, y bajo el resguardo de un pueblo o de un emprendimiento familiar. Esto también es una clave para el turismo rural, que son siempre emprendimientos familiares, y esto a los primeros turistas le va a dar mucha seguridad, porque va a ser la familia quien reciba a una familia, ¿no? O a una pareja. Entonces, estos viajes pioneros van a ser para mí de recuperación de lo que hemos perdido. Es decir, hemos perdido esta libertad que hablábamos, que se va a poder recuperar en una caminata, en una plaza de un pueblo, en una vereda arbolada, pero también se va a poder recuperar comiendo comida casera. La comida casera, la gastronomía, es algo que ha quedado, o que practicamos mucho en nuestras casas, ¿no? En esta cuarentena, y creo que la gente va a seguir queriendo elegir eso. Es decir, todo lo que sea sabor industrial, todo lo que sea sabor estandarizado, todo lo que sea estándar, ¿no? Esta es la palabra. Bueno, eso no va a tener cabida en los primeros tiempos. Entonces, otro plus para el turismo rural, es decir, la gastronomía en los comedores de campo, los viejos almacenes que ofrecen esas carnes asadas que tienen 4 o 5 horas al rescoldo, las comidas de olla, las empanadas hechas de verdad manualmente. Bueno, la gastronomía va a ser un imán que atraiga, ¿no? Entonces vamos a poder comer al aire libre, caminar al aire libre, y también recuperar la charla. Va a ser muy importante en estos primeros viajes el recupero de la charla, porque hemos estado encerrados en nuestras casas, ¿no? Y de repente vamos a poder disfrutar de un pueblo, de una pulpería, y creo que va a ser muy importante que podamos revalorizar y dar un valor a estos viajes, a esta forma de la vida que tiene esta gente que ha vivido aislada naturalmente. Yo siempre lo digo, que va a ser muy importante que aprendamos de la gente que ha vivido aislada siempre, ¿no? Ya sea por falta de mantenimiento en los caminos rurales, por poca conectividad. Esa gente nos tiene mucho que enseñar, esa gente que vive en aldeas marítimas aisladas y solitarias, las pulperías, los pulperos, los pueblos, ¿no? Que están en la provincia de Buenos Aires, tienen mucho para aprender, y creo que por eso, para mí, este primer mensaje de estos primeros minutos es fundamentalmente un mensaje de esperanza y de optimismo y de positivismo, porque ahora nos toca ver la parte más áspera y más cruel de esto que nos está pasando. Pero hay que aguantar un poco más, hay que aguantar un poquito más, porque en todos ustedes, la gente ahí que están en los pueblos, está parte de la solución, ¿no? No toda, pero sí parte, y van a ser los receptores de los primeros turistas pandemia, que no es poco, porque la verdad que es un sector muy, muy querido, muy ameno, muy cordial, y renuevo esto de que son sectores en donde los emprendimientos, estas explotaciones, pequeñas explotaciones, son familiares.
y eso pequeño va a cobrar mucha importancia por sobre lo grande. Es decir, a uno van a poder invitarte a un hotel 5 estrellas, pero si podés levantarte mirando una montaña, oyendo un ave y comiendo un pan casero recién hecho, creo que el contraste es inigualable. Elegís, obviamente, el campo, lo rural, por sobre el cemento, por sobre quizás lo más frío, ¿no? Exacto. Sí, nosotros, bueno, desde el colegio. Primeros viajes, vamos a tener poco tiempo quizás para viajar, no van a ser viajes de una semana, 15 días como de costumbre, sino que van a ser viajes quizás de un día, un ida y vuelta, o de 2 días. Entonces va a primar primero la información. La información va a ser quizás más importante que el viaje mismo, es decir, vamos a tener que saber dónde queremos ir, cómo vamos a ir, dónde vamos a comer y dónde vamos a dormir seguramente, ¿no? Entonces, quizás esto antes lo teníamos un poco más tirado como a lo que vendrá, a lo que o solucionarlo sobre la marcha. Pero ahora de verdad que vamos a tener que ocuparnos un poquito en la logística, y por eso la información va a ser crucial, ¿no? Esto lo quería decir porque es muy importante, el cómo ir, dónde ir, qué querer hacer, y también después una vez en el pueblo, y esto también, el turismo rural por sobre el turismo estándar, tiene algo que para mí es el tesoro del turismo rural, y es quizás el desprogramarnos, el desconectarnos, es decir, el tratar de disfrutar ese ocio que hoy, por ejemplo, mucha gente lo tiene en cuarentena obligado, pero no va a ser lo mismo estar sentado viendo el sol o sentado viendo las estrellas. Es decir, tratar de desprogramarnos un poquito y acercarnos a esa pureza que tiene la vida de campo. Es decir, tratar de disfrutar mucho, vuelvo a repetir, charlas, contactos y contactos con la naturaleza. A ver, las actividades de campo son múltiples, por ejemplo, ordeñar vaca, andar a caballo, andar en un sulky, estar bajo una galería en una sobremesa de una pulpería o en una almacén de ramos generales, viendo cómo hace un asado, un gaucho, por ejemplo. Eso es una actividad recreativa para niños, para adultos también. Es muy lindo ver eso, estar cerca del fuego, ¿no? Disfrutarlo, sentirlo, y creo que, como te decía, información va a ser muy, muy importante, presencia en redes de los emprendedores, y también que tiene la posibilidad de poder hacer alguna mejora en su emprendimiento. Esto va a ser crucial porque el turista que está acostumbrado a ir a Mar del Plata, a Carlos Paz, o a Pinamar, o a Gesell, y que alquila una cabaña o que alquila una casa, tiene algunas comodidades que no va a querer escapar, ¿no? No va a querer que se le escape. Entonces, por ahí es importante que si hay capacidad, aunque hay poca, pero quizás con mucho ingenio y creatividad, arreglar algún baño, arreglar alguna pieza, darle la posibilidad a la gente, cuando vaya al pueblo, de que esté cómoda y que tenga alguna de las comodidades que ofrecía el destino masivo, ¿no? Porque por ahí lo que uno se suele decir que en algunos emprendimientos hay, qué sé yo, a ver, Victoria, baños en mal estado. Esto es común en las críticas que se ven en las redes, ¿no? Entonces es importante darle a la gente, al turista que viene, esa posibilidad de que se conserve algo de la comodidad del destino masivo, pero dentro del destino rural. Eso es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de abrir el emprendimiento, ¿no? Y también decir y comunicar esto, que van a llegar personas, ya comienzan a preguntar, amigos que emprendimientos en toda la provincia, que comienzan a recibir preguntas sobre qué va a pasar en las vacaciones de invierno. Eso sería muy aventurado, no vamos a poder viajar seguramente, pero sí ya el verano que viene, y entonces está bueno que le vayan preguntando qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, porque es una oportunidad acaso única para el turismo rural, que va creciendo todos los años, pero puede crecer de una forma sostenida a partir de este verano. Exacto. Pulpería más antigua de la provincia de Buenos Aires, y la gente, antes de ir obviamente a la pulpería y disfrutar de una picada con matambre, con jamón crudo, con queso, una cerveza fresca, los parroquianos ahí van a disfrutar las historias que cuenta don Generoso Villarino, que es el pulpero más viejo de la provincia con sus 80 años. Es decir, y cuenta historias de un país que ya no está más,
cuenta historias de un tiempo que se fue, pero que se resiste a ir finalmente y que de alguna forma resiste ese tiempo en esas paredes húmedas y esas paredes en donde vibra historia, ¿no? Entonces, las historias, que las conoce el guía turístico y también las conoce obviamente la gente de los pueblos, van a ser también una atracción. Entonces, estas caminatas que hagamos en los pueblos, es importante que estemos alerta, bien alerta, ¿no? De estas historias. Estar sentados y escuchar y dejar que nos cuenten historias y anécdotas que son de verdad una forma muy particular de conocer un pueblo. Al pueblo se lo conoce por la gastronomía, por sus recetas, por su paisaje y también por sus historias. Yo creo que la provincia de Buenos Aires en ese sentido, como yo la llamo, la desconocida Buenos Aires, ¿no? Como el título de los libros que he escrito, tiene ese poder de atracción que es muy poderoso, que de verdad hay gente que a mí me ha tocado leer mensajes de gente que ha recorrido 800 kilómetros, por ejemplo, para ir a una playita solitaria y caminar en esa playa solitaria e ir justo cuando hay luna llena, porque cuando está en una playa solitaria, como por ejemplo Los Pocitos, o La Chiquita, o Marisol, o San Cayetano, o Arenas Verdes, Los Ángeles, es decir, playas de muy poca densidad humana, cuando hay luna llena, entonces ahí el show natural es un capítulo, como siempre digo, de la mejor serie. Entonces la gente va ahí a ver ese espectáculo y también a oír las historias, ¿no? Y ahí tenemos otro plus importantísimo que nos va a dar el turismo rural por sobre el turismo masivo, el poder unir gastronomía, historia, paisajes, ¿no? Y eso hace la identidad propia, ¿no? de una población. Yo creo nuevamente que estamos ante un escenario que va a ser positivo a fin de año y que tenemos que prepararnos. Nosotros quienes estamos en la tarea de comunicar y los emprendedores que van a recibir a la gente, ¿no? Y también ustedes, el Colegio de Profesionales de Turismo, los que van a recibir a turistas que quieren y están ávidos de información, ávidos de saber dónde están los circuitos, dónde están las playas solitarias, dónde están las pulperías, dónde están aquellos pueblitos en donde en un día puedo ir a hacer una cabalgata, en un día puedo ir a pescar un arroyito, en un día puedo ir a visitar un tambo, o en un día puedo ir a comer a un comedor rural. Es decir, sobran lugares así en la provincia de Buenos Aires y la verdad que es un escenario prometedor, aunque ahora sea bastante incierto, ¿no? Exacto. Se transcurre aún en cuarentena con cierta normalidad. Y esto no es un sentimiento de irresponsabilidad, sino que es un sentimiento de normalidad y respeto por lo que está pasando. Y de comprensión también. Yo creo que estas reservas de normalidad que van a hacer los pueblos van a ayudar mucho a la reconstrucción urbana. Nuevamente, para mí, los pueblos, o en los pueblos, o sobre los pueblos, se va a reconstruir mucho de la urbanidad. Es decir, va a ser importante también que en estos viajes que hagamos, compartamos en redes sociales lo que estamos viviendo, porque las redes sociales tienen ese poder de contagio, negativo o positivo. Bueno, hablamos de lo positivo. Es decir, cuando hagamos estos viajes, está bueno que nosotros difundamos lo que estamos haciendo, lo que estamos comiendo, dónde estamos durmiendo, que estamos caminando en una plaza, viendo el rocío todavía en el pasto, o estamos andando a caballo, o estamos simplemente mirando en una reposera un arroyito cristalino, con agua cristalina. Es decir, y eso lo pongamos en redes, eso debe contagiar. Lo rural para mí, esta normalidad, esta reserva de normalidad, va a ayudar mucho a lo urbano. Yo creo que la idiosincrasia de la gente de los pueblos es mucho más avanzada que la urbana, soy un convencido de esto, así que nuevamente los pueblos van a ayudar mucho a la reconstrucción. Y va a ser importante que, mirá, yo pensaba cuando te escuchaba recién los guías de turismo, ¿no? Qué importantes son, porque los dos libros que hice yo sobre la desconocida Buenos Aires, en un 80%, por no decir casi la totalidad, pero hay un 80% en donde las historias me fueron dadas por guías de turismo. Es decir, que yo iba a los pueblos, iba a los parajes, acompañados por un guía, y que después se transformó en un gran amigo o una gran amiga, y como suele suceder, porque compartimos lo mismo, ¿no? Y mirá qué importante, porque pueden salir viajes inolvidables, pueden salir libros, pueden salir
soluciones de todo esto. Es decir, que recalco la importancia del trabajador de turismo, porque creo que es importante que esto se valorice muchísimo. Uh-huh. Antes, ¿no? De la abuela, como quien dice ahí, en el emprendimiento. Después está en Necochea de Los Ángeles, un pueblito marítimo que tiene una pulpería y un parador en la playa muy lindo, donde hay varios kilómetros de playa solitaria. Después está San Cayetano, muy cerquita nada más, en el partido homónimo. Podemos seguir bajando y está Marisol en Coronel Dorrego. Es una playita muy interesante, también muy chiquitita, y poco a poco va creciendo. Al sur de Bahía Blanca, y en tu región, siempre lo nombro, están las playas para mí más poderosas. Son playas que tienen entre 15 y 30 kilómetros de extensión. En el partido de Villarino siempre hablamos de La Chiquita, esa playa paradisíaca. Y más abajo hay dos más muy interesantes para ver, que son Los Pocitos, en el partido de Patagones, y 7 de marzo, también casi en el estuario ahí del Río Negro, en la Patagonia bonaerense. Disfrutar de la Patagonia bonaerense es una sensación es muy movilizante, porque estas playitas de la Patagonia y las que están más al norte, como te decía, tienen un poco de campo y mar. En Buenos Aires se da esa unión que no se da en ningún lado del país. Ya en la Patagonia ya está esa patagónica pura, pero en Buenos Aires, desde Centenario del Mar hasta más o menos hasta Marisol, se da esta unión de mar y de campo, ¿no? Uno puede ver pastar a las vacas en los médanos, y la verdad que ese escenario es un paisaje, es un póster, ¿no? Y bueno, y hay recorridos que van por toda la provincia de Buenos Aires, las pulperías, los pequeños pueblos, la comida criolla es muy importante. La gastronomía atrae muchísimo. Siempre me preguntan dónde comer, platos que no son el mero plato, es todo una historia comer ese plato. Bueno, Tandil es una zona favorecida por el paisaje, es una zona favorecida por historias y también por emprendimientos. Ahí está el tambo ovino Cuatro Esquinas, el almacén Cuatro Esquinas sobre la ruta 74, que según dicen tienen los mejores sándwiches de jamón crudo y queso. Lo he probado esos sándwiches y son de verdad muy potentes, suculentos. Uno puede comer uno y ya se hace todo el día ahí calmo, ¿no? Y después está Posta Pampa muy cerca, con solomillo, jamón crudo, chorizos secos, salames propios de Tandil, con esa marca propia de Tandil, ¿no? Está el partido, para mí hay dos partidos muy interesantes, que son dos regiones turísticas a disfrutar. Coronel Suárez es una. Coronel Suárez tiene mucha gastronomía ligada a la inmigración alemana. En el pueblo Santa María está Wyman House. Ahí Javier Graf te va a atender puramente y netamente alemanes, platos que él ha recabado a través de hablar con su mamá y de hablar de su abuela. También está la serranía con Villa del Campamento, con una pulpería. Curamalal, que es un pueblito musical que tiene una historia muy interesante, porque un artista allí recuperó una vieja pulpería, la reacomodó sin que pierda esa magia de lo antiguo, y es ahora un centro cultural y una pulpería que está abierta todos los viernes, ¿no? Y también un hospedaje rural. Y también en Coronel Suárez tenemos un restaurante más en Wangelén, en la parte de Suárez de Wangelén, que es el Oasis, el restaurante del Turco, donde se puede comer paella en el medio de la pampa. Es el medio de la pampa gringa, es un escenario, es hermosísimo eso, porque el Turco ha logrado hacer un restaurante increíble, que puede comer, como te decía, paellas, asado, lo que se le ocurra y lo que le tenga en gana, te lo sirve y comes muy bien. Y también está Quinigual, siempre lo nombro porque Quinigual tiene un pueblito que tuvo 500 habitantes y hoy está solamente habitado por Pedro Meyer, que es el último y único habitante de ese lugar. Ahí tenemos la posibilidad de poder hablar con Pedro, de una persona que vive sola siempre, toda la vida, ha vivido sola, y poder comer una picada, tomarse una cerveza fresca, un aperitivo, y hablar y ver y esperar que lleguen los parroquianos por ahí, los parroquianos de la sierra, y Pigüé. Está Coronel Suárez por un lado y Pigüé Saavedra, para mí, con todo
Sorkin hacen una tríada ahí muy particular en Pigüé. Hay desde trufas, está el campo trufero más importante del país, trufas del Nuevo Mundo. Tenemos un comedor en Espartillar, que también es un hotel, Mayen, en donde podés comer trufas a precios muy populares. Pigüé misma, con restaurantes como Juliet. Si seguís por la 33 podés ir al Balcón del Arroyo, que es un balcón turístico y didáctico, porque podés ordeñar las vacas, beber la leche que recién ordeñaste y comer los quesos que hacen ahí. Además también hay un pequeño quincho donde podés ver toda la serranía, está ahí nomás al ladito del Sauce Grande, y disfrutar de un día espectacular. También ahí al frente está San Martín, otro pueblito, Dufaur. Dufaur es un pueblo postal porque, digamos, todos los patios de Dufaur dan a las sierras, entonces vos abrís la ventana, hay hospedaje ahí en Dufaur, abrís la ventana y te encontrás con que el sol, ¿no? Nace ahí entre las sierras, entre el Tres Picos, el Curamalán, la serranía de Brabant, y te podés despertar con ese rocío, con ese fresco de la mañana serrana, y creo que son lugares que van a tener mucha importancia ahora, esos circuitos. Y también en Pigüé, Victoria, hay un emprendimiento que es muy particular porque es el hospedaje más alto de la provincia de Buenos Aires. Ahí, en el Cerro Váspero, Carlos Eckhart, a casi 700 metros de altura, ha hecho un hospedaje, un refugio de altura, donde uno puede pasar una noche o varias noches solo en la cima de una montaña, ¿no? Y esto de verdad es potente, es muy íntimo, es intransferible. Estar ahí a uno lo obliga a pensar muchísimo, quizás ahí hasta se oyen los pensamientos, ¿no?, de uno. Y la verdad que compartir eso con la familia, con los niños, por ahí te encontrás con un ciervo, te encontrás con un pumita, te encontrás con un zorrito, y son tus compañías mientras estás hospedado en ese refugio de altura. Sí. Van, vienen y se cruzan, por lo tanto tampoco está todavía el título, hay Bien, ahí no... Seguí hablando, Victoria. Sí, sí. Hay esta castilla, la mejor milanesa, los vermú de country. Ahí preguntaron también si hay alguna posibilidad, sí, de incluir a los guías por ahí en el libro. No sé si será posible, pero sí mi mensaje es que la gente de los pueblos que en este momento está pensando que cuestiones rearmar o encarar de frente a los visitantes que... Ahí se cortó. ¿Me escuchás? Te escucho medio entrecortado, pero sí está la posibilidad de, si me escuchás, de poder incluir a guías de turismo, porque eso es muy importante. Yo valoro mucho ese trabajo y me ayudan, ahora que estoy haciendo la preproducción del libro, estas 2 semanas atrás ya comencé con la preproducción, fueron los guías de turismo quienes me están ayudando, son los guías de turismo, quienes me ayudan muchísimo. Así que yo calculo que cuando con mi editora nos sentemos nuevamente a producir cómo va a ser el diseño de páginas, bueno, obviamente esto va a estar contemplado. Para mí es muy importante que los guías de turismo estén incluidos en el libro, sí, por supuesto. Y dejarles este mensaje también, que si bien ya lo vienen haciendo, que quienes tienen emprendimientos, ya sean gastronómicos, de alojamiento o de actividades, que en este momento se acerquen también a los guías, a los profesionales, que trabajen de manera sinérgica, ¿verdad? Ahí te escucho, se cortó un poquito ahí. ¿Ahí me escuchás bien? ¿Ahora sí? A ver, ¿sí? Ahí, ¿se me escuchan? Ahí. Hola. Ahí hay una consulta sobre estudiantes de guías de turismo. ¿Cómo motivarlos? Bueno, leyendo tus libros ahí, Victoria? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho entrecortado. Bueno, será cuestión de la dirección seguir. No sé si me escuchan, pero ¿cómo motivar a los guías de turismo, a los que estudian guía de turismo, que están estudiando algo que va a ser muy usado y muy necesario? Es decir, poder guiar a los ciudadanos urbanos que vayan a los pueblos no va a ser una tarea menor, no va a ser una tarea menor bajo ningún punto de vista. Los guías de turismo van a ser muy importantes, así que sigan adelante con esto porque están estudiando algo que va a ser muy útil y muy necesario. Bueno, los que se están formando ya saben que lean los libros de Leandro y se acerquen también al colegio, que son espacios, ¿no? Que yo no estoy